Pero para que pueda hacerlo estando a salvo, ellos dos tienen que encontrar su huevo y velar por él, tal y como el propio Gruga hizo con el de los dos hace tiempo. Va a reparar su base, y en cuanto la tenga lista, va a ir directo al reino Sadida, para arrebatarle el Wakfu al árbol de la vida. El grupo se queda conmocionado con la idea de separarse. A pesar de que todos eran completos desconocidos en un principio, el tiempo que han pasado viajando juntos, conociéndose y cubriéndose las espaldas unos a otros, ha servido para que tengan un vínculo muy fuerte. Y me gustaría regresar a lo que dije antes sobre cómo unos completos desconocidos han formado fuertes vínculos al viajar, conocerse y cubrirse las espaldas durante tanto tiempo, para pasar a un tema que me gusta mucho, y ese es la relación entre Tristepin y Evangeline. Como dije en un principio, estos se llevaban bastante mal, pues eran cada uno el completo contrario del otro. Sin embargo, conforme pasaban los capítulos, se ha podido ir notando un ligero cambio en cómo se llevaban estos dos. Lo que antes eran constantes peleas y discusiones, poco a poco se transforma en pequeños coqueteos. Tristepin antes se burlaba mucho de Eva y actuaba de forma arrogante frente a ella, pero sus burlas se han ido transformando en cierta admiración, y su forma de ser arrogante más bien ha pasado a ser un deseo genuino de impresionarla, mientras que Eva constantemente tenía que estar salvándole el culo a Tristepin por todos los líos en los que se metía por su forma de ser, y burlándose de él por ser alguien con pocos cromosomas, por no decir que es subnormal. Pero poco a poco, esa dinámica termina convirtiéndose en una preocupación real hacia él. Empieza a ver su forma de ser como una más bien adorable, y eso hace que, conforme avanza la serie, las interacciones entre los dos sean mucho más suaves. Pueden parecer iguales que las de antes en ciertos puntos, pero se puede notar ese aire de que empieza a haber algo más entre ellos. Hasta el punto en que en cierto capítulo donde ocurre un malentendido, con Eva y Amalia hablando mal del hermano de esta última, Tristepin las escucha y piensa que están hablando de él, causando que genuinamente le duela que Evangeline tenga una mala opinión de él, y Evangeline preocupada porque Tristepin parece evitarla a toda costa. Pero al final del día, cuando el malentendido se aclara, estos dos demuestran tener mucho cariño el uno por el otro. Cuando Tristepin se enfrenta contra el líder de una banda de piratas porque estaba tratando como un objeto sexual a la ocra, y la propia Eva defiende firmemente a su Yopuka cuando el mismo pirata se burla de él. Aunque al final del día estos dos tengan su forma de ser, se han ido complementando muy bien y ha crecido entre ellos esos pequeños brotes de un romance que a mí, sinceramente, me encanta. Pero bueno, sipeos aparte, el grupo finalmente llega al reino Sadida, donde el recibimiento, aunque al principio un poco hostil, se calma en el momento en que se enteran de que la princesa Amalia está con ellos, guiándolos a todos hacia el reino que, por supuesto, es un gran bosque, en cuyo centro se encuentra el árbol de la vida. Los Sadidas son hijos de la naturaleza. Todos tienen un claro cabello verde y algunos hasta cabezas de arbusto. Este es el hogar de Amalia y Evangeline, ya que entre las filas de los Sadidas también se encuentran los Socros como sus vasallos. El grupo es recibido con honores, aunque más bien es porque todos están felices del regreso de Amalia. Sin embargo, tienen un objetivo claro, y ese es avisar al rey de los planes de Nox, para que todos se preparen para su llegada. Aunque desde antes de llegar al reino Sadida, Amalia y Evangeline plantearon un posible problema, y era que el rey podía ser alguien comprensible y sabio como para escucharlos y hacerles caso en sus advertencias, pero había alguien que no lo sería tanto: el hermano de Amalia, Armand, príncipe y heredero del reino y un guerrero Sadida muy arrogante y cabezota. Como ya lo conocían, Amalia y Evangeline estaban seguras de que si él escuchaba el aviso de los planes de Nox, seguramente no les haría caso ni se molestaría en preparar al reino para la guerra, ya que por su arrogancia seguramente pensaría que Nox no sería rival ni para él ni para el reino. Y cuando llegan al castillo, justamente ambas se enteran de que el rey se ha retirado a las raíces del árbol de la vida para meditar, y es Armand quien actúa como regente, por lo que la cosa se complica al no poder avisar directamente
directamente al rey. De todos modos, Armand recibe al grupo con la cortesía que se requiere. Abraza a su hermana por la alegría de que haya vuelto, pero se alegra aún más de que haya vuelto Evangeline, ya que él está muy interesado en ella de manera romántica, cosa que pone de bastante mal humor a Tristepin, que encima es menospreciado inmediatamente por Armand cuando este se presenta como un caballero yopuka, teniendo que retirarse habiendo sido insultado de manera indirecta y teniendo que ver cómo la persona que le gusta se tiene que quedar con él aguantando sus insinuaciones mientras ellos se retiran a descansar. Y las cosas ocurren justo como esperaban, y es que Armand les niega el ver al rey, ya que no se le puede molestar mientras medita en el árbol de la vida, y exige que lo que sea que tengan que decir se lo deberán decir a él, siendo que Armand deja la actitud cortejante hacia Eva y de hermano mayor hacia Amalia para sacar su peor cara, la de un futuro rey arrogante e increíblemente escéptico, que nada más escuchar los planes de Nox que le terminan teniendo que contar, él solo puede burlarse de Amalia por andar divulgando por ahí lo que él considera que son cuentos de hadas. No es solo que no vea la amenaza que traerá Nox, sino que ni siquiera se la cree. En el momento en que una desesperada Amalia le trata de insistir, este se levanta y cambia de tema, criticándola duramente por haberse fugado del reino, ya que mientras ella estaba recorriendo el mundo con el grupo, él y su padre estaban viviendo una crisis, porque el árbol de la vida se encuentra enfermo y los miembros de la familia real son los responsables de cuidarlo y mantenerlo con vida, y Amalia, como princesa, ni siquiera estaba enterada de eso. Y a pesar de que la enfermedad del árbol puede ser claramente culpa de Nox y la forma en la que arrasa con la vida allá donde va para conseguir Wakfu, Armand no quiere escuchar ni una palabra más, siendo que Amalia se marcha frustrada y Evangeline la acompaña, decepcionada de que el príncipe ni siquiera se muestre abierto a escucharlas. Pero el peligro que se avecina es demasiado grande como para quedarse sin hacer nada solo porque su hermano se niega a escuchar, así que deciden que Amalia por sí sola tiene que encontrar a su padre y avisarlo. Pero por desgracia, antes de eso ocurrirá otra tragedia. Ruel y Tristepin se marcharon a comer y descansar, con un Tristepin cabreado por la soberbia que demostró Armand, como si se creyera mucho mejor que él. Pero mientras comen junto con otros guerreros sadidas, por desgracia, el yopuka ve que no es solo Armand. Todos ahí lo menosprecian y se burlan de él, pues aparte de creerse mucho más superiores en fuerza y poder, en general desprecian a los guardianes de Favoritu. Al final del día, en este mundo, no son gente muy respetada, ya que siempre llevan encima a potenciales amenazas si no son bien controladas, y al parecer no es solo Tristepin. La mayoría tienen la fama de no ser muy listos. Pero Tristepin ya está harto de que lo estén subestimando. Prometió que se comportaría y además, en el fondo, sabe que no es ni tan inteligente ni tan fuerte como quiere aparentar ser, pero no quiere quedar expuesto de esa manera. No quiere dejarse humillar. Y desde luego, el que Rubilax lo tiente a demostrarles que están equivocados no ayuda. Así que, a pesar de las advertencias de Ruel, Tristepin decide provocar a los guerreros sadidas y retarlos a un duelo, para ver quién es el guerrero más fuerte, y que ellos demuestren que su arrogancia tiene fundamento. Y ellos, por supuesto, aceptan. Esta vez no es solo una temeridad, no es solo uno de tantos líos en los que se ha metido por querer creerse un valiente y poderoso caballero. Esta vez, lo único que Tristepin quiere es que dejen de burlarse de él. Ni siquiera pelea con Rubilax, quiere un combate justo, así que peleará a puño limpio. Y para su suerte, los guerreros sadidas no son rivales para él, y disfruta mucho de haberles enseñado una lección. Al final, ni siquiera necesita fardar de su victoria sobre ellos. Sin embargo, este duelo contra los sadidas llama la atención de Armand, quien es el mejor guerrero de todo el reino, y alguien que nunca rechaza una buena pelea, por lo que reta a Tristepin, quien a pesar de que tiene delante a la persona a la que más quiere darle una lección por menospreciarlo nada más verlo, por Eva y por Amalia, que no quieren más problemas de los que ya tienen, decide morderse la lengua y rechazarlo. Pero Armand termina convenciéndolo al confundirlo un poco con que solo será un duelo amistoso por cortesía, lo que da lugar a un enfrentamiento, esta vez 1 a 1 sin armas. A pesar de las advertencias de todos, el duelo se lleva a cabo. Tristepin se lanza a atacarlo, pero
pero Armand decide usar sus poderes sobre la naturaleza para humillarlo un poco, solo para después demostrar ser bastante superior en fuerza y habilidad. Aunque Tristepin lo intenta, no consigue conectarle ningún golpe, haciendo que Armand se burle de él, lo que hace que hasta Evangeline termine animando a Tristepin, pues ella también está bastante harta de la arrogancia de Armand. El combate continúa con Tristepin siendo golpeado y atrapado una y otra vez por la fuerza y los poderes de Armand. Lo peor es que este disfruta genuinamente de humillarlo, y el Yopuka está harto de esto, pero logra mantener la calma y finalmente pilla desprevenido a su oponente, logrando atraerlo y finalmente conectándole un poderoso golpe directo al abdomen, uno que deja a Armand temblando y con el que consigue recuperar algo de orgullo. Por desgracia, en ese golpe Armand dejó caer unas semillas, las cuales germinan en pequeñas plantas bomba que se pegan a Tristepin, y una vez Armand las detona, gana la pelea, pues Tristepin queda destrozado en el suelo. Evangeline va a ayudarlo, queriendo que se dé por terminada la pelea. A pesar de haber perdido, está claro que ella lo prefiere a él, y no tenía que ganar ningún duelo para ganarse su admiración. Pero Armand, que claramente se muestra celoso de esa situación, continúa metiéndose con Tristepin hasta el punto en que este comete un terrible error, pues había algo que Tristepin sabía, y es que el príncipe tenía una inseguridad por su mal aliento. Tristepin solo tiene eso para defenderse, y una vez se lo dice, toca un tema que no debió ni mirar. Y a pesar de lo destrozado que está su oponente, Armand, guiado por la rabia, lo continúa atacando con sus poderes al 100%, dejándolo peor de lo que ya estaba, y no estando dispuesto a parar. Piensa hacer que Tristepin no sea capaz de moverse más por cometer esa falta de respeto hacia él en su propio reino. Y es aquí donde ocurre lo peor. Desde que llegaron al reino Sadida y Tristepin empezó a ser menospreciado, su espada, Rubilax, quiso tomar ventaja de eso. Todo el tiempo mostró estar de su parte, lo incentivaba a responderles, le picaba para que se motivara a enseñarles una lección, le aseguraba que podía usarlo cuando quisiera. Todo era un plan del Favoritu para hacer que Tristepin se dejara guiar por la rabia y el odio, y también por el sentimiento de humillación y el deseo de poder. Un deseo que Rubilax le concedería, pues en el momento en que Tristepin está más débil y más vulnerable, le incita más que nunca a utilizarlo, y al momento de entrar en contacto con la espada, Rubilax logra poseer su cuerpo, convirtiendo a Tristepin en un demonio del cual él tiene el control. Y como hacen los Favoritu una vez están libres, este comienza a causar caos, empezando por devolverle la humillación a Armand con un golpe que lo manda a volar. Pero esto ya no es un simple duelo que se ha descontrolado. Un Favoritu es una verdadera amenaza. Los soldados Sadidas se lanzan en grupos a tratar de detenerlo, pues está cometiendo actos que pueden ser juzgados como crímenes fácilmente. Pero todos los soldados caen ante el poder de Rubilax controlando a Tristepin. El propio grupo tiene que intentar detenerlo, porque si va demasiado lejos no habrá marcha atrás, pero termina siendo inútil. Incluso Evangeline, en un momento, se ve obligada a apuntarle con su arco, pues antes que sus relaciones personales están sus responsabilidades como Okra y guardaespaldas de la familia real. Le pide por favor a Tristepin que no la obligue a pelear, pero este no atiende a razones en ese momento, y en un acto de lo más despreciable, rompe el arco de Evangeline, la posesión más preciada que puede tener una Okra. La Okra que justamente es la persona que le gusta. Armand no puede dejar pasar nada de lo que ha hecho. Como regente del reino, tiene que encerrar a Tristepin sí o sí, aunque con su fuerza actual eso es imposible. Ahora mismo, Rubilax y Tristepin son una fuerza maligna imparable. Por fortuna, en un momento, Tristepin logra escuchar los llantos de Evangeline, lo que hace que por unos instantes logre despertar su conciencia.
existencia, negando que ese sea él, negando que ese poder destructivo que le concede Rubilax sea lo que él quiera. Y en un momento desesperado, de un impulso termina saltando y alejándose de allí, perdiéndose en los bosques y acabando por marcharse hacia Dios sabe dónde. De esta forma, todo lo que podía salir mal con la llegada al reino Sadida salió mal, por no hablar de que el grupo queda todavía más fragmentado, con Ruel siendo enviado a los calabozos del reino por ser amigo de Tristepin, a quien ahora todos los Sadidas están buscando para que pague por sus crímenes. Amalia y Evangeline quedan solas en un reino que ahora está en contra de ellas por todo lo que ha pasado, y que cada vez está más cerca de la aniquilación por la inminente llegada de Nox que nadie quiere creer y la enfermedad del árbol de la vida, con Yugo y Adamai aún en la otra punta del mundo y con Tristepin en paradero desconocido. Las cosas se han puesto muy complicadas y la historia ahora mismo ha quedado dividida en 3 tramas, así que vamos a tratarlas por separado. Empezando por la trama de Yugo y Adamai en su entrenamiento y búsqueda del Dofus de Grugaloragran. Cuando se separaron del grupo fueron por la dirección contraria que el resto, pues prácticamente tenían que darle la vuelta al mundo para llegar al Dofus, y mientras lo hacían tenían que ir tratando de entrenar los poderes de Yugo. Sin embargo, Adamai no sabe cómo enseñarle del todo, solo puede repetir las cosas que le enseñó Grugaloragran a él, y sin una guía clara de cómo hacerlo exactamente, pues decide que tiene que empezar por usarlos mucho hasta encontrar sus límites. Pero antes de pensar en entrenar al 100%, necesitan sí o sí llegar hasta donde se encuentra el huevo de dragón, pues solo allí podrán estar realmente seguros de que lo tienen bajo su poder y Nox no lo ha detectado. Y hablando de Nox, este, por supuesto, aunque tiene que reparar su base reloj, no se iba a quedar quieto, y para poder dar caza a Adamai, decide enviarle a su mascota, Eagle, el cual es un maldito guepardo con una fuerza de aceleración al correr muy destructiva. Una vez Yugo y Adamai llegan a la isla del Dofus, que parece ser un gran cañón, deciden comenzar a entrenar a Yugo para que pueda empezar a controlar el Wakfu en sí, y no solo sus poderes de los portales, utilizando un hechizo en él para dejarlo permanentemente con los ojos cerrados, teniendo que atravesar el cañón y el desierto de esa manera utilizando solo la visión interior, que le permite ver el mundo a través del Wakfu de todas las cosas. El caso es que mientras lo hace y Adamai lo está vigilando para ver cómo va, Eagle finalmente llega a la isla y empieza a atacar a Adamai, siendo que estos inician un enfrentamiento mostrando que el guepardo es una maldita bestia. No solo tiene una velocidad alarmante, sino también una fuerza física superior a la del pequeño dragón, teniendo que ponerse serio contra él, utilizando su propio Wakfu para pelear a la par que la bestia, a la vez que envía al pequeño Tofu a avisar a Yugo del peligro. Sin embargo, debido a la lucha, cuando Yugo llega no pueden quitarle el hechizo de los ojos, por lo que el chico se ve obligado a lidiar con Eagle solo con los ojos cerrados, cosa que se hace demasiado complicada, así que solo pueden huir utilizando los portales de Yugo y aprovechando el peligro del terreno del cañón a su favor para tener ventaja al escapar, ya que el sol pega tan fuerte al mediodía en ese lugar que solo dejar la sombra hace arder el cuerpo. Es en medio de esta persecución que Yugo desarrolla una nueva habilidad con sus poderes, generando portales a tanta velocidad que termina transportándose de una manera instantánea muchísimo más lejos que de costumbre, alejándose cada vez más de Eagle, yendo de sombra en sombra para evitar quemarse con el potente sol del cañón. Sin embargo, la bestia decide esperarse hasta que el sol comience a bajar para que haga menos calor y más sombra, siendo que en el momento en que ve la oportunidad vuelve a la caza, persiguiendo a un agotado Yugo que lleva corriendo y utilizando sus poderes todo el día, logrando alcanzarlo en pocos minutos. La situación se pone tensa, con Yugo llegando a un barranco que no se ve capaz de superar y con un Eagle que está a su espalda. Es por eso que el chico decide arriesgarse, saltando el barranco para que Eagle se confíe y vaya por él, pero utilizando a último momento su nueva técnica para transportarse a gran velocidad, logrando acabar al otro extremo del barranco más rápido de lo esperado y haciendo que la bestia, al no haber previsto aquello, termine cayéndose al vacío, algo que da un poco de pena, pero en ese momento era él o ellos, y habiéndose quitado la amenaza de encima, ambos vuelven a la búsqueda
búsqueda del Dofus, habiendo conseguido que Yugo ahora pueda ver el Wakfu y una nueva técnica que usar con sus poderes. Y junto a esta técnica, unos días después, se une una nueva más basada en el ataque. Mientras Yugo trataba de entrenar creando más de 2 portales a la vez, en un momento, sin querer, logró una técnica en la que uno de sus portales se comportaba de manera ofensiva, lanzando de este un rayo de Wakfu que, perfeccionado, puede ser bastante útil. En fin, entrenar está muy bien, pero lo que el dúo realmente quiere con más urgencia es encontrar el Dofus de Grugaloragran. Para eso han ido a ese lugar tan recóndito, y es justamente después de pasar unos días buscando y entrenando que un día se encuentran precisamente con quien es el guardián de dicho Dofus. En ese cañón se encuentra una antigua orden de guardianes que se encargan de proteger lo más sagrado y antiguo, los huevos de dragón que deben volver a eclosionar. Este señor, que en principio los toma por intrusos, al aceptar que realmente vienen allí en son de paz en busca del Dofus que él ha estado protegiendo, decide llevar a Yugo a donde está lo que busca, pasando por un extraño pasaje y una cripta, en la cual el viejo guardián lee unas runas antiguas, las cuales dicen claramente que el Dofus no puede tocarse hasta que haya eclosionado, pues en ese lugar es donde está más seguro. Sin embargo, y a pesar de las advertencias, Yugo no puede irse sin ese Dofus, pues sabe que por muy seguro que esté ahí, Nox es alguien capaz de todo. Tiene que llevárselo de una u otra forma, así que decide adentrarse más en la cripta para tratar de llegar al huevo, ignorando el aviso del guardián de que ir más profundo sin la autorización correspondiente será castigado duramente por la magia protectora del lugar, una magia que se manifiesta nada más Yugo pone un pie en la siguiente sala, despertando a un golem de roca que lo ataca al instante, viéndose obligado a luchar contra él, pues el golem obviamente no atiende a razones, es un sistema de seguridad y acabará con cualquiera que se acerque al Dofus. Yugo logra evitar los ataques que el golem le va lanzando, utilizando sus portales de maneras muy ingeniosas para ir devolviéndole los golpes. El golem se va cambiando diferentes cabezas de roca que lanzan diferentes tipos de ataques, y al haber tantos en esa cámara, Yugo entiende que la pelea podría hacerse eterna, pero es gracias a su entrenamiento que consigue idear una estrategia para derrotarlo, utilizando su nueva visión del Wakfu para detectar que el golem funciona con una runa de energía en su interior, por lo que debe destruirla para que deje de atacarlo, siendo que tras una serie de ataques fallidos y constantes intentos de pensar una estrategia, Yugo recuerda la técnica nueva de ataque que aprendió, el rayo de Wakfu que sale de sus portales, así que haciendo uso de ella en un choque bastante potente consigue atravesar el cuerpo del golem, destruyendo así la runa y ganando el combate, una victoria que parece desactivar el sistema de defensa, haciendo que finalmente aparezca el Dofus de Grugaloragran. Yugo se emociona al haberlo conseguido, mientras ellos lo mantengan seguro, la vida del viejo dragón que les protegió puede volver a empezar, pero esa no es la única vida que puede empezar de cero, ya que aún hay un enemigo del que no se han librado del todo. Eagle, cuando cayó de aquel barranco, terminó bastante herido y se escondió en una cueva, y en dicha cueva lo encontraron los hijos del guardián del Dofus, los cuales se dedican a recoger animales heridos o abandonados y curarlos para darles un hogar, haciendo esto mismo con Eagle, el cual, a pesar de que se muestra hostil en un principio con ellos, parece ablandarse al recordar algo. Esos niños son muy parecidos a otros que él recuerda, niños que parecían ser sus dueños cuando él era solo un cachorro. Esta imagen no solo lo ablanda y calma su sed de sangre, sino que también lo llena de nostalgia. Esta criatura es la mascota de Nox que lo ha acompañado por muchos años, lo que quiere decir que esta era la vida que antes tenían tanto Eagle como Nox. Parecía que vivían en familia y eran felices, pero algo de eso cambió. El poder del Selacubo alargó enormemente la esperanza de vida de ambos, y es por eso que siguen vivos muchos siglos después, ambos con una clara demencia, pero al igual que Nox, Eagle también seguía teniendo, irónicamente,
algo de humanidad. En un momento, Adamai se encuentra con Eagle cuando están con los niños, mientras Yugo trata de recuperar el Dofus. Y este, obviamente, lo vuelve a atacar, tan solo porque se activa el collar eléctrico que Nox le puso para hacerlo cumplir con las órdenes. La bestia logra atrapar a Adamai devorándolo y trata de huir con él, pero la niña que lo ha curado le pide que no lo haga, llorando por ver cómo es en realidad el pequeño guepardo. Una imagen que vuelve a hundir a Eagle en la nostalgia. El animal echa de menos los tiempos en los que podía jugar y ser feliz con su familia. La vida que lleva ahora es demasiado triste. Ha pasado tanto tiempo que ya no hay nadie con quien pueda tener un verdadero vínculo. El único que le queda es su dueño, que lo mantiene encerrado en la habitación del Seracubo, haciendo que su salud mental esté cada vez más deteriorada, intimidándolo constantemente por su locura. Y ahora encima le ha puesto un collar eléctrico para hacerlo cumplir órdenes que no quiere y convertirlo en una máquina asesina. Eagle no quiere esa vida, por lo que a último momento decide ignorar las órdenes, ignorar a Nox. Aunque las mascotas son fieles hasta el final, ese hombre hace mucho que no es el dueño que él conocía. Eagle prefiere quedarse con los niños. No son su familia, pero son las personas con las que él puede estar feliz. Así que escupe a Adamai y decide quedarse con la que él elige como su nueva familia. De esta forma, todos salen ganando. Yugo y Adamai han recuperado el huevo y ahora podrán ponerlo a salvo. Con eso y las nuevas técnicas que ha aprendido a usar Yugo, finalmente los dos pueden ir al reino Sadida para reencontrarse con el resto del grupo. Mientras que Eagle, a quien le quitan el molesto collar, ahora finalmente puede sentirse libre, quedándose con su nueva y amorosa familia. Con la trama de Yugo y Adamai terminada, pasamos de vuelta al reino Sadida, con Amalia y Evangeline viéndose solas ante el problema que habían venido a enfrentar en grupo, con Armand más cabreado que nunca y el reino queriendo salir de su retiro para la meditación. No saben qué hacer ahora, y para colmo, no son capaces de reparar el arco de Evangeline, cosa que, junto con el asunto de Triste Pin, la tiene tan enfadada como deprimida. Por suerte, las cosas están por mejorar un poco, pues en el reino Sadida se encontraba un extraño ser llamado Joris, el cual es el embajador del rey de la ciudad de Bonta. Este estuvo en el reino desde que el grupo llegó y pudo escuchar desde el principio cuáles eran los objetivos del grupo al querer avisar al reino sobre la amenaza de Nox. Su aspecto y su comportamiento desde luego son sospechosos, pero Joris es una persona bastante famosa en todo el mundo y según Amalia es alguien de confianza para la familia real. Joris sabe que hay una amenaza afectando al mundo, por lo que las cree y decide ayudarlas a ambas, acabando con los guardias reales que vigilan el castillo para que ellas dos puedan acceder sin problemas al santuario del árbol de la vida. Amalia necesita avisar a su padre de una forma o de otra, por lo que incluso si se mete en más líos, decide adentrarse en el santuario junto con Eva. Una vez dentro, tras una breve caminata, logran llegar al árbol, el cual tiene en su tronco y en sus hojas una pequeña luz por cada salida que existe en el mundo. Sin embargo, el santuario empieza a mostrar que es un lugar bastante onírico, ya que en un momento Eva se ve a sí misma durmiendo junto con Amalia bajo el árbol y al mismo tiempo estando despierta, siendo que ambas comienzan a tener sueños lúcidos o alucinaciones en ese lugar, y Evangeline en especial empieza a soñar múltiples cosas que su corazón desea más que nada. Sueña con Triste Pin regresando, con ella pudiendo devolverle el dolor que le hizo pasar por haber roto su arco, pero al mismo tiempo disfrutando de su regreso, pues lo sueña en la versión que a ella más le gusta. Lo ve querer comportarse como un héroe y al mismo tiempo siendo alguien no muy listo pero adorable. Así está bien, porque ella se ha enamorado así. Sueña con Amalia y con el rey Sadida, estando ambos a salvo y estando el árbol de la vida curado. Sueña con la reina Sadida, la mujer a la que ella servía antes que Amalia y a la que echa muchísimo de menos, pues se da a entender que esta mujer en realidad actualmente está muerta. Sueña que Yugo regresa sin problemas con todos, que Ruel sale de la cárcel y está ahí también sin problemas. Sueña que incluso personas importantes para ella que aún no conocemos se encuentran con ella, sanas y salvas. Y llega un punto en que todo es demasiado bueno para ser verdad, llegando a gritar que basta ya. Evangeline sabe que todo es mentira, que todo es un sueño por desgracia. Las cosas no están bien y no quiere vivir engañada. Esto hace que el sueño
se vuelva una pesadilla en la que pareciera que todos la culpan a ella por arruinar lo feliz que se había puesto todo. Más visiones empiezan a surgir en su mente, logrando ver la imagen del gran roble blando antes de que muriera. Y es ahí donde finalmente Eva lo comprende todo, consiguiendo despertarse y encontrarse con una pequeña representación del árbol de la vida, una criaturita que se encuentra seca y enferma. Evangeline entiende que la principal razón por la que el árbol de la vida está enfermo es porque se siente deprimido por la muerte del roble blando a manos de Nox. Ese árbol parlante era su amigo y lo ha perdido. Se hundió tanto en la depresión que el árbol decidió que lo mejor era hacer que todo el mundo que bajara al santuario se sumiera en un sueño donde todo siempre fuera feliz y hermoso, para que así nadie pueda sufrir más lo mismo que él. Pero Evangeline sabe que esa no es la respuesta y que por mucho que las cosas vayan mal, ellos aún tienen la oportunidad de resolverlo. Por ello, una vez habla con el árbol de la vida, este decide hacerle caso y despertar tanto a Amalia como al rey Sadida, que se encontraba también dormido por sus poderes. El rey es alguien que, por el contrario a Armand, es bastante bonachón y abierto a escuchar, por lo que nada más estar consciente y enterado de la gravedad de los asuntos del mundo, regresa a su reino para asumir el mando, parándole así los pies a su hijo Armand, que estaba llevando al reino a la ruina por su falta de interés en las advertencias de Amalia. Joris logra mantenerlo entretenido hasta que esto ocurre, y el rey declara que deje de hacer el imbécil y se empiece a preparar, pues el reino se va a levantar en armas y preparará la defensa contra Nox. Mientras todo esto ocurría, Ruel tenía su propia subtrama: en la cárcel por estafador. Bueno, mentira. Lo cierto es que desde que el grupo estaba en aquella zona nevada, había un animalito que les estuvo siguiendo todo el tiempo. Una raza llamada Perforatroz, que son una especie de combinación entre un topo y un jabalí. El caso es que Ruel le tiene un asco a este bicho que no puede con él. Sin razón alguna, cada vez que aparece, se cabrea y le trata de echar a palos. Aun con eso, el animal, lejos de tenerle miedo u odiarlo, acosa al grupo porque está cada vez más encariñado con Ruel. Y la razón de esto es que este tipo de animales son como el perro al humano, la mejor mascota que puede haber. Los de la raza de Ruel tienen mucha afinidad natural con los Perforatroz, pero Ruel extrañamente los odia, echando una y otra vez al animalito, que ahora que está en prisión lo va a ver con diferentes regalos cada que puede. Esto en principio es bastante gracioso, hasta que se pone triste, porque Ruel, que como no tiene a nadie con quien hablar ahí, se lo dice a los guardias, cuenta que hace muchos años él tenía un Perforatroz de mascota. Iba a todas partes con él y era su mejor amigo. El problema es que, como ya sabemos, el tiempo pasa para todos y algunos animales, por desgracia, no tienen tanta esperanza de vida como los humanos. Ruel es ya muy viejo. Ni siquiera se daba cuenta de cuánto pasaba el tiempo hasta que un día su antigua mascota dejó este mundo a causa de su avanzada edad. Su antigua mascota posiblemente fue el único ser que Ruel jamás cambiaría ni por todo el dinero del mundo, y cuando murió, el dolor fue demasiado. Se juró a sí mismo que nunca más volvería a tener otro Perforatroz, por miedo a que él siguiera viviendo más tiempo y volviera a ver cómo su amigo se iba antes que él. Por fortuna, el tiempo que Ruel ha estado en esa prisión con el Perforatroz yendo a verle una y otra vez, ha hecho que su corazón se vaya ablandando, entendiendo que ha estado siendo muy duro con él. Y cuando el animalito le trae como uno de sus regalos las llaves de la celda, Ruel queda libre y decide darle una nueva oportunidad al vínculo que se tiene con una mascota, metiéndola con él dentro de su mochila para marcharse del reino antes de que los guardias vuelvan a encerrarlo. Y una vez ahí, bautiza a su Perforatroz con el mismo nombre que el anterior y decide quedarse con él, recordando al mismo tiempo el vínculo que sigue teniendo con Yugo y toda la hermandad del tofu, prometiéndose a sí mismo que tiene que prepararse y regresar con todos una vez más. La realidad es que justamente Ruel se fue cuando Amalia y Evangeline ya venían a sacarlo de prisión, pero bueno, el caso es que con el reino Sadida preparándose para la guerra y Yugo habiéndose vuelto más fuerte y teniendo el Dofus de Gruga bajo su protección, se puede decir que todos han cumplido su parte y se preparan para reencontrarse antes de la batalla final. Pero aún queda
queda alguien que también necesita completar su objetivo. Un objetivo que, al contrario que el de los demás, es puramente personal. Estoy hablando de Tristepin, que tras haber escapado, de alguna forma logró liberarse del control de Rubilax y acabó inconsciente en algún páramo desértico del mundo. Y es solo después de despertar, recordar todo lo que hizo en el reino y escuchar a Rubilax que inmediatamente se cabrea con su arma y empieza a golpearla una y otra vez, de la misma forma que siempre ha hecho cada vez que ha tenido una discusión con él. Pero esta vez no es como las anteriores, no ha sido un simple problemita como los que provocaba antes con sus amigos. Esta vez de verdad la ha cagado. No solo ha arruinado la confianza que podían tener con los Sadidas y cortado cada posibilidad que pudieran tener para que les escucharan. No solo ha roto el arco de Evangeline causando que ésta posiblemente lo odie para siempre. Esta vez ha sido aún peor, porque junto con todo eso, su debilidad, sus inseguridades y su incompetencia han quedado expuestas. Tristepin durante toda la aventura ha sido un héroe de pacotilla. Un chaval que idealiza a lo que son los héroes y que se hizo guardián de Faburitu con el objetivo de hacerse alguien fuerte que pudiera entrar en la leyenda. Durante toda la serie ha estado repitiendo esto una y otra vez, fracasando una y otra vez. Y cuanto más graciosas y ridículas se hacían las escenas en las que se lanzaba la acción sin pensarlo y terminaba siendo humillado o empeorando las cosas todavía más, menos evidente se hacía que todo esto, para él, no eran simples situaciones cómicas. Cada fracaso, cada humillación, cada situación que él empeoraba, tan solo se las guardaba en una burbuja y las trataba de ignorar. Todas las cosas que hacía mal, simplemente las trataba de ignorar con positivismo y un ego venido a más. Pero en el reino Sadida no fue capaz de continuar así. En ese lugar se encontró con caballeros y guerreros de verdad. Un hombre con un ego aún mayor que lo superaba en todo. En ese sitio fue menospreciado y humillado más que nunca. Y a la hora de la verdad, en lugar de comportarse de una manera madura por una vez en su vida y alejarse de toda esa gente que lo menosprecia para ir con la única persona que genuinamente comenzó a admirarlo de verdad por lo que él era, cayó en lo último en lo que no había caído aún y lo que terminó de hundirlo. Se dejó guiar por las emociones y Rubilax terminó poseyéndolo. Ciertamente esto ya había ocurrido antes al principio de la serie, pero la situaciones en las que ocurrió fueron muy diferentes. Al principio, Tristepin simplemente fue engañado por un Rubilax que prometió que le prestaría su poder para salir de una mala situación, pero en el reino Sadida no fue engañado. Él se dejó poseer para así darle una paliza a Armand, y por culpa de eso, por culpa de demostrar lo fuerte que era ante idiotas que no valían nada, perdió lo que valía todo para él. Y ahora, a pesar de que Tristepin lo golpea y le trata de expresar lo que han hecho mal, Rubilax no cede y solo le responde que no es para tanto. Fue un buen caos, una buena pelea y el resto no importa. Para un Faburitu eso se llaman daños colaterales. Y es lógico, no puedes culpar del todo a esta criatura, porque es un demonio sin empatía ni cariño por las personas, cuya naturaleza es el caos y la violencia. Solo ha hecho lo que nació para hacer. No es culpa suya, él estaba encerrado en su prisión. La culpa de esto la tiene su guardián, pues él era quien tenía que evitar que cosas así sucedieran. Tristepin con esto entiende que no hay manera de hacer entrar en razón a Rubilax y que todo ha sido culpa suya. Con su burbuja de inseguridades rota y su ineptitud habiéndose expuesto, Tristepin acepta que es solo un idiota soñador, que nunca será un guardián de Faburitu confiable y que nunca entrará en la leyenda como un héroe. Por eso decide enterrar a Rubilax para nunca tener que volver a verlo a pesar de las constantes amenazas de este, y se quita la ropa que representa la orden de los Yopuka para comenzar a vagar por el desierto y morirse en algún lado. Ya no le importa nada.
Tristepin camina durante horas y días bajo el sol del desierto. El calor vuelve su piel morena y la llena de quemaduras. El hambre y la sed le empiezan a hacer alucinar y hablar consigo mismo. Y quizá de forma inconsciente termina dirigiéndose justamente a un lugar que tiene mucho significado para él. Llega hasta el mausoleo que contiene la tumba de su antiguo maestro. Tristepin fue entrenado por alguien antes de convertirse en favorito. Después de todo, fue otro guardián quien le entregó a Rubilax. Y ahora que ha llegado allí, aunque no sabe cómo, Tristepin siente que va a morir también en ese lugar. Por lo que antes de hacerlo, baja hasta la tumba para disculparse con su maestro por no haber podido convertirse en un guardián de verdad. Empieza a contarle todas las aventuras que tuvo cuando se marchó, cada una más estúpida que la anterior, siempre fracasando, siempre siendo humillado. Ni siquiera en sus recuerdos es capaz de encontrar una sola vez donde haya hecho las cosas bien, pero cuenta que todo comenzó a mejorar cuando conoció a Yugo, a Eva y al resto del grupo. Toda su vida mejoró cuando tuvo gente con la que ser un héroe de verdad, e incluso así terminó arruinando todo. Y ya sea por las alucinaciones, por estar moribundo o por la magia mística de ese lugar, de alguna forma la tumba se abre y el alma de su maestro se manifiesta de nuevo frente a él. Su maestro, de nombre Gultar, le da una pequeña reprimenda por ponerse a llorar y lamentarse de esa manera. Y mientras hablan, se puede ver de dónde sacó Tristepin su personalidad. Gultar reencarna todo lo que son los Yopuka, un guerrero fuerte, cabezota y no muy listo. Pero este en especial es un adulto maduro que conoce cómo funciona el mundo y cómo funcionan los Favoritu. Es por eso que cuando Tristepin le revela que abandonó a Rubilax porque no estaba a la altura y solo causó problemas con él, su maestro se muestra decepcionado. Le entregó a Rubilax porque confiaba en que su alumno era digno de él. Y él no se quiere equivocar, así que le dice que los cojones, mañana van a ir a por Rubilax y hará que Tristepin le muestre de qué pasta está hecho, para ser él quien diga si de verdad su alumno está o no a la altura. No le interesa saber por qué su alumno ha acabado así de desanimado, pero quiere demostrarle que sea lo que sea que haya hecho, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Y la suya viene al día siguiente, dirigiéndose hacia el lugar en el que enterró la espada. Además, por el camino, ambos hablan sobre lo que todo el mundo opina de los Yopuka. Idiotas sin cerebro, más amenazas que héroes, que se dedican a luchar usando el poder de sus armas con demonios dentro. Tristepin se ha ido volviendo cada vez más inseguro con esto, pues la gente tiene esa mala imagen de lo que son los Yopuka y lo ha ido escuchando de muchas personas conforme han viajado por el mundo. Pero Gultar le dice que no tiene por qué escuchar a la gente que se burla de los de su clase, la clase de ellos dos, y se lo hace saber con unas líneas bastante potentes emocionalmente. ¿Qué sabrán los demás de nuestra vida? A los Yopuka nos gusta la aventura y la batalla. Quizá a veces no seamos los más brillantes, pero por lo menos sabemos lo que nos apasiona y lo que queremos hacer con nuestra vida. Son pocos los que pueden decir eso. Una buena manera de defender todo lo que le han estado diciendo a Tristepin durante la serie, pero junto a esto también le dice que, en cuanto a Evangeline, no se lamente y se rinda solo por lo que le ha hecho. Le asegura que, aunque haya roto su arco, su corazón no se romperá tan fácilmente. El arco se puede reparar, así como su relación con ella. Puede dedicar su vida a la aventura y a la pelea, pero también puede dedicarla a hacer feliz a la persona que le gusta. Sin embargo, solo lo conseguirá una vez que supere sus miedos e inseguridades y esté dispuesto a regresar con todos. Y para hacer eso, primero tiene que superar una prueba, la prueba de volver a convertirse en un Yopuka. Pero esta vez no bastará con recuperar su espada y ya, ahora tendrá que ganársela, peleando contra Rubilax y ganándose su respeto para que así deje de burlarse de él. Rubilax, que había poseído a un insecto cualquiera que encontró por ahí, había logrado salir de la tierra y ahora iba por Tristepin. Pero en el momento en que ve a Gultar, se caga de miedo. ¿Y cómo no hacerlo? Pues Gultar en un instante saca su propia arma y en cuestión de segundos y pocos movimientos destroza el cuerpo del insecto que había poseído y lo devuelve a su forma de espada. Pero por poco tiempo, pues para que Tristepin pueda pelear contra él, decide liberar a Rubilax para que regrese a su forma de demonio más pura. Será un duelo
duelo 1 contra 1 y Rubilax acepta con suma arrogancia. El Favoritu es liberado de su prisión y se muestra que, en realidad, es un demonio pequeñín sin más, uno del que Tristepin se burla y aprovecha para devolverle todo lo que le ha hecho, golpeándolo una y otra vez sin parar. Combos de golpes que terminan enterrándolo en la arena. Sin embargo, a pesar de que Tristepin está golpeándolo con todas sus fuerzas, a Rubilax no parece hacerle ningún daño. Todo lo contrario, esos golpes le hacen más fuerte, pues en poco tiempo se revela que la habilidad de Rubilax es que puede absorber el daño para hacerse cada vez más grande y fuerte, adquiriendo una forma mucho más intimidante después de todos esos ataques, y dándole a Tristepin un golpe que lo manda a volar atravesando varias columnas de piedra y dejándolo destrozado. No contento con eso, utiliza otra habilidad en la cual crea varios clones pequeños suyos para atacarlo desde múltiples blancos, haciendo que estos lo agarren para poder golpearlo, a pesar de que Tristepin con ese único golpe de antes ya está para el arrastre. Rubilax alardea de que en cuanto lo derrote, huirá y reunirá a todos los favoritos del mundo para liberarlos y crear un ejército de demonios, y después le hará una visita a sus amigos para acabar con todos, en especial con Evangeline. Y es al decir esto que Tristepin pierde la calma y deja cualquier contención, peleando de manera inconsciente y con una gran habilidad contra todos los clones, acabando con todo el ejército en cuestión de segundos, pero dejándolo muy cansado. Rubilax le dice que está bastante impresionado por sus habilidades, pero por mucho que lo intente, será imposible vencerlo en un duelo a puño limpio por su habilidad. Pero Tristepin aplica la vieja confiable. Ya sabéis, si puede sangrar, puede morir. Así que se lanza a golpearlo igual. Un ataque que vuelve a agrandar a Rubilax, pero que le molesta mucho, contraatacando y mandando de nuevo a Tristepin a volar, acabando este en el suelo y con las pocas neuronas que le quedaban reventadas por tanto golpe. Rubilax no es alguien que se pueda vencer solo con fuerza, y Tristepin entiende eso, así que tendrá que vencerlo usando la cabeza, de manera metafórica y literalmente. Tristepin se lanza de nuevo una última vez contra Rubilax. Este le acierta un ataque en la cara que le crea una herida negra en el rostro, pero evita la mayor parte del daño y logra agarrarse a su cráneo, empezando a darle cabezazos una y otra vez. Cada ataque hace a Rubilax más grande y poderoso, pero sobre todo pesado. Se hace tan grande que su propio peso comienza a hundirle bajo la arena del desierto. Es tan pesado que ya no se puede ni mover por sí mismo, haciendo que empiecen a hundirse juntos. Rubilax lo que menos quiere es morir así, por lo que Tristepin le dice que para salvarse tan solo tiene que rendirse y regresar a su prisión en la espada. Y como no está dispuesto a morir, justamente eso es lo que hace, dándole a Tristepin la victoria en ese duelo y empezando a respetarlo un poco más, por haberlo derrotado y por haber demostrado que él también puede ser inteligente cuando quiere. Por otra parte, Gultar siempre confió en que su alumno podría ganar, y confiará en que, allá donde vaya, Tristepin estará bien y podrá solucionar sus errores y madurar cada vez más. Por ello, se marchó antes de que terminase el duelo. Su trabajo ahí había terminado, y lo hizo de maravilla, pues con una mentalidad completamente nueva, habiendo aceptado lo que es y lo que puede hacer, Tristepin, con un nuevo look al haberse puesto moreno y una buena cicatriz en la cara, decide que va a regresar con la hermandad del tofu para hacer lo que mejor sabe hacer: pelear. Tristepin llegó con unos conflictos claros. Quería ser la viva imagen idealizada de un héroe y se chocó de lleno contra la realidad de que solo era un fracasado. Y además de eso, lejos de tener el apoyo y la admiración de la gente, siempre tuvo las burlas y el menosprecio de la misma por ser un yopuka estúpido. Al estar solo en el mundo, lo único que podía hacer Tristepin para proteger su autoestima era ignorar todo lo que lo hacía sentirse cada vez más como un inútil. Pero fue solo al reconectar con su maestro y con la filosofía yopuka que pudo entender que los que lo menosprecian por lo que es no saben nada, pues esta vida es la que le hace feliz, y en lugar de estar amargado viviendo una vida básica, está viviendo la que le gusta. Dicha vida antes podía ser solitaria y difícil, pero como bien dijo antes, todo mejoró al conocer a los miembros de la hermandad del tofu. Ellos poco a poco lo fueron queriendo y admirando, no por ser un héroe y entrar en la leyenda, sino por ser
él, ese compañero y amigo que aunque no siempre haga las cosas bien, siempre podrá ser confiable. Tristepin es un héroe para las personas que le importan, y eso es mucho mejor que entrar en las leyendas que contarán personas que nunca le conocieron de verdad. Habiendo reafirmado su filosofía y descubriendo que si pudo tener una segunda oportunidad para la misma, también la podrá tener con las personas que ama y que decepcionó, Tristepin va a regresar con el resto del grupo como alguien nuevo, acabando de esta manera su arco personal. Pero bueno, el grupo separado fue tratando con los diferentes problemas que tenían que resolver, ya fueran generales o personales, por lo que ahora solo queda encargarse del enemigo final, Nox, y para ello todos buscarán dirigirse de nuevo al reino Sadida, donde el rey ya ha comenzado a movilizar a los ejércitos. Los ocros patrullan el bosque para intentar encontrar esbirros de Nox. Los guardias vigilan la ciudadela atentos a cualquier peligro, y tanto los civiles del reino como los gobernantes de la corte se encuentran en máxima tensión, ya que no saben cuándo llegará el enemigo. Amalia y Armand se pelean por quién toma las mejores decisiones estratégicas, con este marchándose al tratarla como una niña que no sabe nada de gobernar, mucho menos de la guerra. Y ciertamente, Armand, a pesar de esa parte profundamente arrogante y egoísta de su personalidad, también es más maduro que su hermana y piensa en la seguridad de su pueblo y en lo que es mejor para él mismo. Muchas veces no toma en serio a Amalia, que aunque parezca más mayor, aún es una niña, y él la ve como tal, cosa que a ella le molesta muchísimo. Sin embargo, su padre, el rey, trata de calmarla diciendo que al final del día su hermano la quiere mucho y se preocupa por ella más que por nadie, pues el día en que se fugó del reino junto con Eva, precisamente el rey era quien estaba furioso y quería que la mandaran a encerrar en su habitación por ese intento de huida, pero fue Armand quien lo calmó y supo entender cómo se sentía su hermana en ese momento. La familia no ha estado muy unida desde la aparente muerte de la reina, y todos lo han sufrido a su manera, por lo que fue él quien decidió dejar que ella se fugase para que encontrara algo de realización personal en otra parte, permaneciendo preocupado por ella todos los días hasta que regresó. Su presentación no fue muy agradable, pero Armand es un buen hermano y está rumbo a ser un buen rey. Tan solo necesita seguir aprendiendo de sus errores. Por otro lado, Yugo y Adamai, después de un largo viaje, logran llegar hasta el reino Sadida, donde no son recibidos muy bien por las hostilidades que hay por la amenaza inminente, pero en cuanto llegan al castillo, el rey los reconoce como los compañeros de su hija y les explica un poco lo que ha ocurrido ahí. Por otro lado, Amalia y Evangeline, de patrulla por el bosque, en un momento se sientan a ver las estrellas. Ambas están preocupadas porque aún no saben que Yugo y Adamai han vuelto y tampoco encuentran ni a Ruel ni a Tristepin. Echan mucho de menos a la hermandad del tofu al completo, y es curioso porque ambas echan de menos a aquellos con quienes peor se llevaban en un inicio. Ahí se puede ver los fuertes vínculos que han reunido como equipo. Lo que más esperan es un reencuentro con todos. Sin embargo, esa tendrá que ser una preocupación menor, ya que Nox, aunque aún no ha llegado, comienza a lanzar un ataque nocturno, mandando un esbirro con poderes extraños a atacar a los soldados sadidas y a sus insectos a recolectar todo el wakfu de los árboles, matando al bosque poco a poco. Nox está a punto de llegar, y aunque aún no está del todo recuperado de su pelea contra Gruga Loragran, ha logrado reconstruir su base reloj, arma bien a sus esbirros, construye máquinas de guerra para lanzar ataque tras ataque al reino, está preparado para todo, y será al día siguiente cuando lance su ataque total. El árbol de la vida ya está sufriendo por la muerte de los árboles del bosque, por lo que se encarga de avisar a toda la ciudadela de que la amenaza ya está al caer, y comienzan a preparar la estrategia para la defensa del reino. Sadidas y ocros tendrán que acabar con las oleadas de esbirros de Nox. El objetivo es impedir que creen un portal con el que puedan traer la base reloj, ya que si esta aparece, seguramente será el fin. Es un todo o nada en una sola batalla. Los ejércitos del reino con generales y el propio Armand al frente se movilizan. Los civiles son evacuados y refugiados. Los enemigos llegan a sus posiciones. Y con el sonido de un cuerno sadida, la batalla comienza.
Con una abrumadora ventaja en poderío, los Sadidas con sus poderes sobre la tierra y los Ocros con sus increíbles habilidades de arqueros logran acabar con los esbirros y máquinas de Nox sin muchos problemas. El propio príncipe Armand y el rey están en el frente, por lo que la ventaja es aún mayor. Con ellos ahí, no hay forma de que el ejército enemigo logre entrar a los bosques. Por desgracia, caen sin saberlo en la trampa de Nox. Alguien que logró acabar con un dragón no es un tío para tomarse a broma. Sabía de la fuerza superior de los Sadidas, por lo que optó por utilizar el ataque frontal como una simple distracción. Sabiendo que los Sadidas movilizarían a todos sus ejércitos para detenerlo, aprovechó que el interior de los bosques estaría desprotegido, y fue ahí donde concentró su verdadero ataque, ya que durante la noche Nox envió un esbirro más fuerte que los demás, el Herbivos, un ser que toma la apariencia de los Sadidas y que tiene la habilidad de convertirlos en zombies, a los cuales usa para que den toda su energía hasta morir, y dicha energía la utiliza para intentar crear un portal dentro del bosque sin que los Sadidas se enteren. Por fortuna, Evangeline estaba patrullando en los bosques y se da cuenta de todo, teniendo que enfrentarse al Herbivos ella sola para detenerlo. Sin embargo, este resulta ser demasiado fuerte, por lo que huye hasta la torre donde se encontraba descansando Amalia para tratar de usarla como fuerte y así atacar al Herbivos a la distancia cuando venga. Pero esta criatura es astuta y se esconde para pillar a Eva por sorpresa, siendo que está a punto de convertirla a ella también en zombie, hasta que, por fortuna, Tristepin llega para liberarla. Yugo aparece para atacar al Herbivos por sorpresa y finalmente Amalia lo remata, habiéndose sincronizado todos para lograr reencontrarse allí. Amalia casi llora de felicidad al ver a Yugo haber vuelto sano y salvo. A Eva prácticamente se le olvida todo lo que ocurrió en cuanto ve a Tristepin, pues lo que más quería ella era que regresara. Tristepin se disculpa por todo. Aún así, todos se sorprenden de su nueva imagen, de los nuevos poderes de Yugo y en general están felices, solo quedando Ruel para que la hermandad esté completa. Por desgracia, no tienen mucho tiempo para charlar, ya que el Herbivos decide retirarse, evitando pelear para volver al lugar donde estaba preparando el portal, utilizando su propio Wakfu para activarlo, logrando así que se complete el plan de Nox, ya que este aparece junto con su base reloj. Han caído en la trampa y ahora las cosas se han puesto muy feas. Los ejércitos de Nox se retiran al ver que el plan ha tenido efecto, pero los Ocros y Sadidas están demasiado lejos ahora como para llegar al reloj. Prácticamente nadie se interpone entre Nox y el árbol de la vida ahora. Nadie excepto la hermandad del tofu. Cuando todos parecen haber perdido las esperanzas por haber caído en el plan de Nox, es Tristepin quien les motiva a ser ellos quienes ataquen. Incluso aunque estén solos y su enemigo sea demasiado fuerte, no pueden quedarse de brazos cruzados. Por tanto, con las mínimas posibilidades de victoria, van a por él. Mientras que el ejército Sadida, a pesar de haber sido engañados, no van a dejar que el reloj llegue tan fácilmente al árbol de la vida, utilizando sus poderes todos juntos para crear un muro de árboles que impidan al semi-reparado reloj avanzar más. Pero Nox ya se esperaba eso, por lo que ha diseñado una nueva máquina para la ocasión, una a la que llama el cortatiempos, y que manda inmediatamente a abrirle un camino rápido al árbol. No solo eso, sino que anticipando que haya más estorbos como lo son Yugo y el grupo, manda a interceptarlos tanto al Herbivos como a los títeres que usó para pelear contra Grugaloragran. Tristepin y Eva se enfrentan contra el Herbivos, mientras Yugo y Adamai junto con Amalia tratan con los demás. Estos bichos eran capaces de contener a un maldito dragón, por lo que resulta ser un enfrentamiento muy complicado, ya que aguantan mucho daño y pegan muy fuerte. Encima de eso, el cortatiempos de Nox está destruyendo el bosque árbol por árbol para abrir un camino, haciendo que Amalia quede incapacitada, ya que los árboles del bosque están gritando de sufrimiento y ella puede oírlos. Siente el miedo de todos los árboles, sobre todo el miedo del árbol de la vida, quien en un momento, para ayudar a todos, se conecta con Amalia para entregarle su poder, haciendo que su poder sobre la tierra se incremente a unos niveles que superan incluso a los de su hermano y el rey, acabando con las marionetas de Nox y dándole a los ejércitos Sadidas el tiempo para ir a ayudar a todos a pesar de la distancia.
distancia. Sin embargo, el cortatiempos sigue siendo muy poderoso y sigue acabando con los árboles con fuertes explosiones de poder puro. Un poder del que Amalia a duras penas logra proteger al grupo, pues su cuerpo no puede soportar el poder del árbol de la vida durante más tiempo, terminando esta por desmayarse y dejar al grupo expuesto ante el peligro. Un peligro que, por suerte y por desgracia, ya no está activo. El cortatiempos ha acabado con todo el bosque y ha dejado un camino recto y directo al árbol de la vida para Nox. Esto es como un genocidio para el reino Sadida. Se han cargado una zona entera de bosque, una zona enorme de su reino. Y por si no fuera poco, Nox ha usado ese tiempo en el que todos lidiaban con sus máquinas y títeres para repararse, y ahora vuelve a estar como nuevo. Pero ha encontrado en Amalia una nueva amenaza por su conexión con el árbol de la vida, por lo que manda al cortatiempos a acabar con ella, lanzando rayos de poder puro contra el grupo. Adamai detiene la primera carga, pero hacerlo le cuesta un gran daño. El cortatiempos decide lanzarse al cuerpo a cuerpo para acabar con ella, atacando a Evangeline, que es la que la está protegiendo. Tristepin bloquea sus ataques, decidiendo liberar a Rubilax para tener suficiente poder con el que lidiar con el enemigo, siendo que esto asusta a todos, pero Tristepin inmediatamente demuestra la mejoría que ha tenido, ya que ahora, incluso en la forma liberada, él tiene el control. Rubilax le cede su poder por el respeto que ahora le tiene, así que se encarga de contener al cortatiempos mientras ellas escapan. Por desgracia, aún así, el cortatiempos es demasiado fuerte, apartando a Tristepin. Si siguen así, lidiando con máquinas y enemigos externos, no van a conseguir nada. Nox se acerca con su base a la ciudadela del reino, y si sigue así, será imparable, por lo que Adamai decide que tendrán que dejarle el cortatiempos al grupo mientras ellos se adentran en el reloj para tratar de destruirlo desde dentro, lo cual implicará enfrentarse a Nox. Yugo no quiere abandonar a sus amigos ante la amenaza, pero tiene que hacerlo si quiere salvarlos, por lo que con todo el dolor de su corazón decide adentrarse en el reloj. Mientras tanto, Evangeline quiere salvar a Tristepin de que el cortatiempos lo siga golpeando, por lo que usando su arco sumado al poco poder que aún puede liberar a Amalia, dispara una potente flecha directa contra la máquina. Sin embargo, este ataque no le causa mayores daños, tan solo lo provoca, haciendo que el cortatiempos comience a cargar un ataque para acabar de una vez con las dos. Un ataque que promete ser conclusivo, pues cuando impacta, la explosión es devastadora, pero no para ellas, sino para quien lo recibió. Tristepin se levantó a último momento y se lanzó a proteger a sus amigas, recibiendo todo el poder del ataque y, por desgracia, no logrando aguantarlo. Pues aunque nos rompa el corazón, tanto a mí como al resto de personajes, Tristepin ya no es capaz de moverse después. Ni Rubilax ni él pudieron aguantar semejante poder. El favorito se va con su guardián. Tristepin cierra los ojos y deja este mundo feliz, pues en sus últimos momentos hizo algo útil. Le salvó la vida tanto a la mujer de la que estaba enamorado como a la princesa del reino. Un acto que definitivamente le hará entrar en la leyenda. Un golpe como este deja a todo el grupo sin moral. Evangeline soqueada y destrozada por la pérdida de Tristepin. Amalia desmotivada porque el reloj avanza sin detenerse hacia el árbol. Yugo furioso, sintiendo dentro del reloj cómo el Wakfu de su amigo ha desaparecido. Y el cortatiempos, sin dar piedad, se acerca al grupo para tratar de terminar el trabajo. Algo que, por fortuna, no lograría. Desde que la hermandad del tofu se reencontró, Ruel faltaba por aparecer, y es que, aunque se marchó por miedo a que volvieran a encerrarlo, no podía abandonar ni a Yugo ni a la hermandad, por lo que, volviendo a su casa a través de su bolsa y junto con su nuevo amiguito, utilizaría una antigua máquina que tenía para encontrar tesoros, una potente taladradora con la cual, a través de la tierra para no ser descubierto, volvería al reino Sadida, una llegada con la que sería recibido con la muerte de Tristepin, dejándolo lo bastante furioso como para aparecer con un ataque directo
contra el cortatiempos, saliendo de la tierra y taladrándolo para cortar una parte completa de su cuerpo. Todo para después ser rematado por Joris, que había llegado tarde a la lucha. De esa manera consiguen acabar con el cortatiempos, pero es demasiado tarde para detener a Nox y a su reloj. Ni ellos, ni los ejércitos sadidas, ni Yugo llegan a tiempo, pues Nox alcanza el árbol antes y con su reloj comienza a absorber todo su Wakfu, un acto que condena a los sadidas, pues aunque el reloj no aguante tanto poder, Nox aún así está dispuesto a sacar hasta la última gota para alimentar al Selacubo. Necesita suficiente para cumplir su objetivo, un objetivo que ya se ha llevado demasiadas vidas, y a estas se le suman las de los sadidas, pues el árbol de la vida comienza a perder su conexión con el Wakfu de estos, haciendo que empiecen a morir transformándose en árboles secos. Incluso el rey termina pereciendo, dejando a un Armand destrozado por la dura derrota. Tras haber conseguido que se calme, Adamai llega con Yugo hasta donde está el Selacubo. Necesitan hacer algo, lo que sea, para detener todo lo que está sucediendo, para evitar que su poder siga alimentando la base de Nox, quien por supuesto no planea dejar que lo hagan, apareciendo en escena y haciendo que Yugo vuelva a cabrearse al recordar la muerte de su amigo, atacándole sin pensárselo dos veces. Nox se protege en un principio y subestima a los dos chicos por ser mucho más débiles que Grugaloragran, pero ambos logran compenetrarse para darle una buena serie de golpes. Sin embargo, no duran mucho hasta que Nox empieza a controlar de nuevo el combate y utiliza sus poderes sobre el tiempo para paralizarlos y pensar en a quién de los dos matar primero, pues aún los ve como potenciales fuentes de Wakfu para el Selacubo. Adamai por suerte consigue imitar un poco el poder de Grugaloragran, rompiendo las habilidades sobre el tiempo de Nox para atacarlo y aprovechando para mantenerlo ocupado mientras Yugo trata de ir a por el Selacubo. El problema es que no tiene idea de cómo detenerlo, no puede tocarlo y nada de lo que intenta para desactivarlo o hacer cualquier cosa para detener esa locura funciona. Adamai no puede mantener a Nox ocupado todo el tiempo y él no planea jugar mucho con ellos. Ha estado 200 años causando catástrofes para llegar a este momento y ahora que está tan cerca del final no piensa dejar que nadie lo derrote. Y afuera la moral no hace más que decaer, pues incluso Amalia se ve afectada por la muerte del árbol de la vida, volviéndose un árbol muerto y causando que Evangeline se hunda todavía más, pues no solo ha perdido a la persona de la que estaba enamorada, su mejor amiga también se ha ido en cuestión de minutos. La sensación en el aire es una de completa derrota, porque los sadidas ya están cayendo uno por uno, el bosque ya está destruido en una gran parte y las personas que han muerto ya no pueden volver. Detener, aunque sea un mínimo de esta catástrofe antes de su clímax, depende de Yugo y Adamai y no lo están consiguiendo, pues ambos están muy débiles, hasta el punto en que Yugo, en un momento de pura desesperación, trata de agarrar el Selacubo con sus propias manos a pesar de los riesgos. Este objeto tiene tanto poder que solo tocarlo es peligroso, pero ocurre algo extraño. Cuando Yugo se acerca demasiado al cubo, Nox tiene problemas para usar sus poderes, y el chico termina agarrando el cubo con ambas manos, soportando todo el poder de este, permaneciendo tanto tiempo sujetándolo que empieza a absorber el Wakfu del cubo, apareciendo en su mente antiguas imágenes de la antigua civilización de los Celatrops y haciendo que, como si de uno de sus portales se tratase, se teletransporten a otro lugar lejos del reino Sadida, logrando así que Nox no pueda terminar de absorber el Wakfu del árbol de la vida, pero siendo irrelevante, pues el medidor ya está lleno. A pesar de eso, Nox está ofendido, pues el Selacubo ha dejado que Yugo le absorba un poco de Wakfu. Le ha dejado hacerlo con aparente facilidad cuando Nox pasó décadas intentando gustarle al cubo para poder utilizar su poder, tratando al cubo como si fuera una persona, como si tuviera personalidad. Y Yugo le mira como si estuviera loco, porque el cubo no habla. Es un objeto poderoso, pero un objeto inanimado. Y está claro que Nox está completamente loco, pues le está reclamando al cubo ignorando las palabras de Yugo, decidiendo en un momento absorber un poco de Wakfu directamente también, para poder multiplicar sus poderes. Ambos ahora tienen Wakfu puro del Selacubo en su interior, por lo que se lanzan a pelear en uno contra uno para tratar de llevar esa guerra a su fin, llevando el combate afuera, donde un Yugo que aún necesita acostumbrarse a todo ese poder está contra un hombre que ya tiene mucho
mucha experiencia usándolo, teniendo que valerse una vez más de todo su ingenio para usar sus portales y devolverle los ataques a su enemigo. Nox se protege bien durante el combate, pero Yugo ha aprendido nuevas habilidades con sus portales y ahora las usa potenciadas con el Wakfu del Selacubo, logrando sorprender a Nox con sus ataques, pero cansándole bastante al estar dándolo todo. Este tipo de cosas hace que Nox se frustre, pues Yugo se está volviendo más fuerte a pasos agigantados, mientras que a él cada vez le cuesta más moverse, como si ya no pudiera sacar poder del Selacubo con tanta naturalidad, ni siquiera deteniendo el tiempo por completo con sus poderes multiplicados. Un hechizo del que ni Grugaloragram se pudo librar consigue que Yugo deje de moverse, librándose una y otra vez de los poderes sobre el tiempo de Nox, atacándole con todo lo que tiene a gran velocidad hasta lograr dejarlo fuera de combate al dispararle un rayo de sus portales a quemarropa, un momento que utiliza para tratar de ir a por el Selacubo que sobresale del reloj destruido, no sin antes darle el golpe final a Nox. Y a pesar de que Yugo es un niño de tan solo 12 años, no piensa tener ninguna piedad. Por culpa de este pirado, han muerto 2 de sus amigos. No se lo piensa 2 veces y trata de darle el golpe de gracia. Pero a último momento, una monstruosa y gigantesca criatura ruge y distrae a Yugo, criatura desconocida que habita en las extrañas tierras lluviosas en las que han acabado por culpa del Selacubo. No tiene ni idea de quién es o qué hace ahí, pero desde luego resulta en una distracción perfecta que Nox aprovecha para atrapar a Yugo desprevenido, utilizando en él la misma técnica que usó con su padre, arrebatándole años de vida del cuerpo para dejarlo agotado. Esto deja a Yugo fuera de combate y Nox, sin perder más tiempo, aprovecha para ir a por el Selacubo y ya no hay más obstáculos. Nox ha ganado y va a cumplir su objetivo de retroceder en el tiempo, hasta el día en que ocurrió ese error que tanto quiere evitar. Las reservas de Wakfu que Nox tardó años en reunir se agotan en un instante. Todos los sucesos que han ocurrido comienzan a retroceder como si nunca hubieran pasado. Yugo y Adamai no son derrotados. El reloj se reconstruye. Vuelven al reino Sadida. El árbol de la vida no pierde su Wakfu. Los Sadidas empiezan a revivir. Todo lo que ha ido ocurriendo se va desvaneciendo como si alguien estuviera borrando los acontecimientos uno tras otro. Y así debe seguir, hasta retroceder y borrar 200 años. Sin embargo, se detiene después de 20 minutos. Todo lo que han retrocedido ha sido únicamente 20 minutos. Todo el Wakfu se ha ido en 20 minutos de retroceso. De 200 años de errores y masacres, apenas se han recuperado 20 minutos. Nox obviamente se acerca al Selacubo, perplejo y desesperado. Esto no debía ser así. Debían seguir retrocediendo. Las reservas no pueden haberse agotado ya. Ha sido demasiado tiempo y demasiado Wakfu acumulado como para que ya se haya acabado todo. Y aún así es. Yugo y Adamai vuelven en sí siendo conscientes de que el tiempo retrocedió al haber estado tan cerca del Selacubo. Pero para ellos, esto es la mejor noticia que podían tener. Al haber retrocedido en el tiempo, el árbol de la vida sigue vivo y los Sadidas aún están con vida también. Los últimos acontecimientos catastróficos no han sucedido, por lo que ambos se llenan de alegría, ya que esto significa que Triste Ping no ha muerto. Pero por desgracia, solo fueron 20 minutos. Y la muerte de Triste Ping ocurrió tan solo un poco antes. El tiempo ha retrocedido hasta justamente el momento en que dio su último aliento. Por lo tanto, no han ganado del todo. Su amigo igualmente ha dejado este mundo. Sin el Wakfu del Selacubo sosteniendo el lugar, el reloj de Nox se desmantela solo y cae pieza por pieza. Al igual que todas sus máquinas dejan de funcionar. Nox sale de entre los escombros gritando de frustración, reclamando al Selacubo su engaño, preguntándole por qué le mintió, por qué le obligó a hacer tantas atrocidades, por qué le hizo estar 200 años recolectando Wakfu cuando solo iba a retroceder en el tiempo 20 míseros minutos. Pero el Selacubo tan solo le suelta una descarga cuando intenta tocarlo y Nox cae al suelo. Imaginaos lo que siente ahora mismo. Nox estaba loco, pero escondía detrás de su locura la terrible culpa por lo que hacía. La única razón por la que podía seguir adelante
aun con todas las atrocidades que hacía, era porque tenía la certeza de que no pasaba nada por seguir. Era porque sabía que al retroceder en el tiempo, aunque fuera egoísta, nada de lo que había hecho ocurriría nunca. Y ahora que han retrocedido tan poco tiempo, todo el peso de la culpa le cae encima. Ha causado tanto daño, creyendo que tendría una solución al alcanzar su objetivo, y al final solo ha conseguido arruinar medio mundo por nada. Menos que nada, lo ha hecho porque, en palabras de Yugo, estaba loco, ya que Nox asegura que el Selacubo le hablaba, pero Yugo, que lo ha visto y tocado estando sano mentalmente, ha podido ver que claramente no estaba vivo, es un objeto inanimado. Simplemente Nox estaba tan loco de poder que creyó que el cubo hablaba, creyó que él le estaba prometiendo el retroceder en el tiempo, creyó que llenando un medidor de Wakfu hasta el límite conseguiría suficiente poder como para conseguir lo que quería, pero todo estuvo siempre en su cabeza y en ningún otro sitio. Y al escuchar a Yugo decirle esto mismo, Nox empieza a llorar, porque se ha dado cuenta de que es cierto. Persiguió de manera insana un objetivo que no existía, asesinó incontables árboles y seres vivos, devastó regiones, acabó con las vidas de personas tan importantes, y todo para nada. ¿Cuál era el motivo para querer retroceder? ¿Qué error necesitaba arreglar con tantas ansias como para hacer tanta maldad? ¿Qué era lo que quería realmente? La respuesta a esto se va dando en pequeñas escenas durante toda la serie. Antes de la era del Wakfu, y antes incluso de la era del caos de ogres, había un humilde relojero llamado Noximilian. Este relojero tenía una vida feliz, con una buena esposa, 3 preciosos hijos y una mascota. Hasta que un día, Noximilian encontró el Selacubo perdido de la tribu de los Selatrop, un objeto con un poder tan increíble que lo hizo obsesionarse. Era tanta su obsesión que Noximilian empezó a encerrarse y a aislarse solo para investigar cuántas cosas podía hacer con el Selacubo, fabricando con este diferentes máquinas, aprendiendo la magia sobre el tiempo. Su obsesión se volvió insana, desatendió a toda su familia, no quería a nadie cerca, nadie que no fuera el Selacubo. Con el tiempo, su familia lo abandonó al entender que habían perdido a Noximilian, y este ni siquiera se dio cuenta. Pasó años y años cerca del cubo, obsesionándose cada vez más. Pero no solo eso, el Selacubo también hizo que Noximilian tuviera una esperanza de vida absurdamente alta, al igual que su mascota, el único ser que se quedó con él durante toda su decadencia. Y cuando Noximilian por fin tuvo un golpe de realidad y se dio cuenta de lo que había sucedido, salió de su aislamiento sin saber cuánto tiempo había pasado ni en qué época estaba. Se encontraba en pleno caos de ogres y su familia había muerto por el mismo hace mucho. Había perdido a su esposa y a sus 3 hijos. La luz y esperanza de su vida ya no estaba. Todo por culpa del Selacubo. Es por eso que Nox necesitaba retroceder en el tiempo hasta el día en que encontró el Selacubo, para así evitar quedárselo, evitar obsesionarse con él y poder tener la vida feliz con su familia que siempre quiso recuperar. Ese era el error, esa era su motivación, recuperar a su familia antes de que él mismo la alejase, acortando su nombre para ser llamado solo Nox, consiguiendo poderes sobre el tiempo de manera muy inspirada en cómo se había ganado la vida como relojero, deteriorando su cuerpo cada vez más por la constante exposición al Selacubo y a su poder. Y así pasó todos sus años de vida atormentado por sus errores y motivado para solucionarlos, pero al final no consiguió nada. Y es solo al verse sin un motivo para seguir luchando, sin una sola razón por la que hacer nada, viendo a todas las personas presentes a las que afectó por un objetivo que nunca fue posible en primer lugar, que Nox simplemente decide marcharse hacia ningún lugar, a morirse en alguna parte del mundo en paz, dejando atrás el Selacubo y todo lo que significó para él. Así acaba la amenaza de Nox, un antagonista trágico que fue traicionado por sí mismo y cuyo final fue convertirse en polvo en alguna parte del mundo, acabando con el sufrimiento de pensar en aquello que destruyó y que nunca pudo recuperar, con la muerte que el Selacubo le negó al haber extendido tanto su vida.
Meses después de haber acabado la batalla, los Sadidas se han ido encargando de la replantación del bosque que fue destruido. El Dofus de Gruga y el Selacubo han sido puestos a buen recaudo para que solo las personas de confianza puedan acceder a ellos. Y en el lugar en el que murió, han decidido construirle una estatua a Tristepin, una con la que, sin duda, habrá entrado en la leyenda, pues todos los que la vean sabrá que fue un gran guerrero. Tanto a Evangeline como a todo el grupo le pesa esa muerte, pero todos entienden que hay que seguir adelante. Adamai quiere que Yugo intente utilizar el Selacubo para poder averiguar los secretos de su antigua tribu. Sin embargo, Yugo no se siente preparado. Después de toda la experiencia con Nox, tiene miedo de acabar como él, ya que tras haber absorbido el Wakfu del cubo, sintió que su poder era embriagador. No quiere acabar volviéndose loco, así que la investigación del Selacubo tendrá que esperar. Por el momento, han acabado con la amenaza principal. Es gracias a todos que el pueblo de Amalia ha sobrevivido, y lo agradece profundamente. Nox se ha ido. El mundo está en paz de momento, aunque aún hay muchas preguntas en el aire. No sabemos qué es lo que ocurrió con la tribu de los Seatrop. No tenemos idea de quién es Ogrest y por qué causó tanto caos en el mundo. Incluso hay personajes que todavía tienen un destino incierto y otros que aún ni siquiera conocemos. Pero todo esto se sabrá en las siguientes temporadas, pues esta ha llegado a su fin, coronándose para mí como una de las mejores series infantiles y no tan infantiles de la historia.